¿Les ha ido? ¿Bendecidos? Gloria a Dios. Bueno, esta idea, antes de que comencemos, le presento a mi esposita porque no iba a poder hacer esta enseñanza si no fuera primeramente con la ayuda del Espíritu Santo y en segunda medida pues con mi esposa, que es como mi socia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por favor, mi esposita que nos acompaña también en esta noche. Hola, buenas noches hermanos, Dios los bendiga. Ya saben, Steven Rojas y Dayana Herrera. Y bueno, esta es una enseñanza que nació de parte de Dios para cada uno de ustedes y de nosotros. Hemos aprendido y qué bonito poder hablar de las finanzas, hablar de la economía en un tiempo donde es supremamente importante, en donde un tiempo donde hay zozobra y donde hay escasez y donde hay angustia, poder hablar de finanzas y poder desarrollar este tema. Entonces, bienvenidos. Amén, así es. ¿Qué les parece si que antes de que comencemos vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios para que sea el Señor hablándonos en esta noche? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Señor, porque, Señor, nació en tu corazón, Dios, este tema tan lindo y tan maravilloso, Señor, el cual tú nos ministraste, Señor. Y hoy quieres que lo compartamos juntamente con mis hermanos, Señor. Por eso en esta noche, maravilloso Dios, nos quitamos, Señor, lo que somos nosotros, nuestras ideas humanas, Señor. Padre, hoy te pedimos que en el nombre de Jesús tú nos dirijas, tú nos enseñes, maravilloso Dios. Tu palabra dice, Señor amado, que tú has guardado, Señor amado, lo escondido para tus hijos, para los pequeños, Señor. Y aquí estamos, Señor amado, nos humillamos delante de ti, nos hacemos pequeños, Señor, para aprender, Dios. Nos hacemos pequeños, Señor, para adquirir el conocimiento, el consejo, Señor, que viene de lo alto, Señor. Porque entendemos, Dios, que estamos en Betel, Señor, casa de Dios, Señor. Sabemos que tenemos al mejor pastor, al mejor amo, Señor, al mejor líder, Dios. Así eres tú, Señor. Por eso ministra nuestras vidas. Aconséjanos, Señor, muéstranos en qué nos hemos equivocado. Muéstranos, Señor amado, en dónde podemos, Señor, maxificar aquellas cosas, Señor, que pueden surgir mejor, Señor, para garantizar un mejor futuro para nuestros hijos, para garantizar un mejor futuro, Señor amado, para nuestro hogar, para nuestra casa, para nuestra familia, Señor, para nuestros hermanos en Cristo, Señor. Hoy te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, y te damos gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, como lo compartía mi esposa, vamos a dar una enseñanza charladita. La estuvimos realizando juntamente con el Espíritu Santo y le hemos titulado ¿qué tierra eres? Fíjese que el domingo nos enseñaron ¿qué han sembrado en ti? Y hoy la pregunta es ¿qué tierra eres? Y esto me ministraba mucho porque con los alumnos que estuvieron en mi clase, yo les dije, yo quiero hacerme una enseñanza de que se pueda abrir en donde se le pueda preguntar a la gente y enseñarles que hay gente que es tierra buena y hay gente que es tierra mala. Y me gustaba mucho porque esta enseñanza el Señor nos la ministraba y nos la regalaba. Y hoy el título que le hemos colocado es ¿qué tierra eres? Por eso quisiera que por favor me acompañaran al Evangelio según San Mateo, al capítulo 13, del 13, y vamos a leer y vamos a entender qué es lo que el Señor nos quiere ministrar para esta noche. Siempre hemos leído esta parábola y siempre se nos ha ministrado cuando el sembrador sale a sembrar, y la hemos utilizado como cuando la palabra llega a nuestras vidas. Pero hoy vamos a aprender algo maravilloso también. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, desde el versículo 1. Y dice, ¿ya la tienen todos? Yo quiero que busquen también en su Biblia. Y dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba parte de la semilla, cayó junto al camino.
y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en los pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, dio fruto, cual 100, cual 70 y cual 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos tienen oídos? Amén. Amén, gloria al Señor. Cuando leemos esta palabra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, del 1 al 10, nos está dando una enseñanza, y el Señor Jesucristo siempre utilizaba parábolas o siempre utilizaba formas o ejemplos para poder enseñar a nuestras vidas, y hoy también lo podemos hacer, ¿verdad? Y cuando miramos según en esta parábola encontramos diferente tipo de personas, ¿verdad? Entonces están las personas que la semilla les cae como entre espinos, ¿verdad? Hay otros que la semilla no entra muy bien y el sol la quema también, ¿verdad? Eso lo miramos también. Hay otra que dice que la semilla cae junto al camino, y esto me ministraba mucho porque esta palabra para nosotros ha sido tan rema estos días, hermano. ¿Se acuerda que hace como 8 días, 15 les conté que nos tocó ir y deshiervar unas matas, hermano, y le hemos dado duro al agropecuario? Lo que ha estado de moda, ¿no? Hemos ido a arrancar matas, y me gustaba mucho porque el ejemplo que nos colocaba Brian, el pastor, en donde él le tenía que arrancar una hojita a su matera. Nosotros, hubo una hermana aquí en la iglesia que le preguntamos: hermana, es que sembramos unas matas y no nos quieren crecer, no nos quieren avanzar. Le hemos echado abono, le hemos echado agua, y resulta y pasa que hace 15 días, le digo yo a la hermana, yo me compré una guadaña y hasta guadañé y limpié y nada. Y la hermana con su experiencia me dice: mire, le voy a decir una cosa, usted tiene que ir y arrancar la maleza. Resulta y pasa que todo el abono que le estábamos echando pues hacía crecer la maleza, y nuestras maticas que no crecían. Y esta palabra se volvió tan rema, tan bonita para nosotros, porque esto también muchas veces sucede en las vidas del cristiano. No solo a veces sucede cuando la palabra viene a nuestras vidas, sino también sucede porque la pregunta es: ¿qué clase de tierra eres? ¿Será que eres una tierra que está junto al camino? ¿Será que eres una tierra que posiblemente cuando cae la semilla no permite que haya una buena siembra? ¿Y por qué nos hemos dado a la tarea de hablar de este tema, iglesia? Resulta y pasa que cuando miramos los índices de la iglesia, uno de los factores de la congregación son económicos. Las personas sufren mucho con la economía. Las personas muchas veces tienen un Dios vivo, ¿cuántos dicen amén? Tienen un Dios salvador, ¿cuántos dicen amén? Yo no tengo dudas frente a eso. Tenemos un Dios que restaura, amén. Pero cuando hablamos de Jehová Jireh, Jehová proveedor, hay muchas personas que dicen: hermano, algo pasa en mi economía. Y yo le quiero contar, esposa, contémosle un poquito cómo fue nuestra vida y cómo llegamos a la congregación, las personas que nos pueden conocer, y de dónde más o menos nos pudo sacar el Señor para hoy podernos parar al otro lado de la barca y decir: oiga, Jehová Jireh sí es un Dios proveedor. Contémosle un poquito, esposa. Bueno, nosotros somos un matrimonio que nos casamos a los 20 años. Hoy tenemos 34 años cada uno. Nosotros nos conocimos alrededor de los 17 años, 16, 17 años. Él era un chico baterista y yo una chica corista. Entonces estábamos en la iglesia y nos flechamos. Bueno, de ahí en adelante, la verdad comenzó todo con bases de Dios, y entonces ayunamos y bueno, Dios permitió que nosotros nos casáramos, como les digo, a los 20 años, pero éramos muchachos, pues imagínense esa decisión a esa edad, y pues nosotros no teníamos
economía. Cuando nos casamos, incluso toda la iglesia reunió para que nos casáramos. El pastor nos prestó la finca, los hermanos donaron almuerzo. Bueno, ustedes vieran, el papá que está aquí nos regaló la lechona, y a ciertos hermanos hasta el vestido. O sea, hermano, todo fue ofrendado. O sea que no teníamos ni un solo peso, ni uno. De ahí en adelante dijimos, vamos a conseguir trabajo, y conseguimos un trabajo. Ahorramos unos 2 años trabajando. Yo era administradora de punto de un local y él trabajaba cambiando rines y llantas en la Octava. Entonces nos compramos nuestra primera moto, y eso era un súper logro que nosotros nos compramos. Eso la lavábamos cada 2-3 días, eso brillábamos, trabajaba con llantas, entonces echaba llantil a todo, hasta las manijas. Ese llantil era el brillador de todo. Y después dijimos, no queremos más trabajar de esta manera, porque estábamos casados y dijimos, queremos echar para adelante los dos. Así es. Entonces estábamos mal, pero gracias a Dios esa moto la vendimos y pusimos un localcito en San Andresito de San José. Y bueno, de ahí para adelante fue muy duro. Un transcurso en el 2011 lo pusimos, y de ahí acá pues ha sido una bendición. Pero fueron casi 10 años de desierto, 10 años de tortura, digámoslo así. Y de ahí en adelante, del 2020 para acá, la empresa que fundamos en el 2011 ha germinado y ha surgido, y ha sido una bendición. Entonces ahí más o menos les voy contando. Ahí les vamos contando parte de nuestro testimonio. Quisiera que por favor me acompañaran a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. En esa parte que estaba contando mi esposa, se le podría llamar arrancamos a invertir, ¿verdad? Arrancamos con el emprendimiento. Fíjese lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. Es muy clave para esta noche. ¿Todos estamos ahí? Dice la palabra del Señor: el labrador, para participar de los frutos, ¿debe qué? Debe trabajar primero. Para poder hablar un poquito de economía y para poder hablar un poquito de emprendimiento, porque todos queremos avanzar, ¿verdad? Ninguno queremos llegar a la casa y entrar así en cuclillas porque no tenemos para pagar el arriendo. Eso nos pasó, hermano, en este camino de emprendimiento. Más quebrados que un bulto de canela, hermano, no podía existir. Pero me gusta mucho porque la palabra del Señor dice que para poder participar de los frutos, lo primero hay que trabajar. Y resulta y pasa que en esta vida cristiana, como hijos de Dios, a veces llegamos a los caminos del Señor, somos restaurados, somos restituidos, pero empezamos a pedir el fruto. Pero resulta y pasa que no hemos trabajado. Resulta y pasa que en la vida cristiana hay personas que son tan ociosas que primero le están pidiendo el fruto al Señor cuando nunca se han dado a la tarea de poder sembrar primero. Por eso la pregunta, con esto arrancábamos: ¿qué tipo de tierra eres? ¿Sabía usted que en la vida cristiana, aparte de que nosotros seamos una tierra, nosotros también vamos sembrando cosas? Nosotros, cuando hablamos con personas que estamos sembrando, nos lo enseñaban el día domingo. Y resulta y pasa que cuando venimos y leemos las Sagradas Escrituras, y para poder hablar un poquito de economía, ¿sabía usted que la Biblia tiene todos los argumentos para poder llevar una economía sana? Mire, cuando nosotros nos damos a la tarea, y nosotros hicimos este ejercicio con mi esposa, de poder practicar lo que la Biblia decía en nuestra economía, hermano, fue cuando hubo éxito y fue cuando hubo una bendición de parte de Dios. Por eso en esta noche usted no se sorprenda cuando hemos sacado este espacio en donde queremos hablar de economía, de buenos negocios, de que usted tenga fluidez económica, de que usted no lo estén llamando los bancos para cobrar y usted no tenga con qué pagar, hermano, porque eso no es bendición de Dios. Hermano, la palabra del Señor mismo dice que la bendición de Jehová, ¿qué? Enriquece y no añade, ¿qué?
tristeza. Significa que no puede haber una carga económica, o usted no puede estar estrenando un carro 0 kilómetros cuando lo están llamando a cada rato y lo están cobrando y usted no tiene con qué pagar. No es bendición, hermano, porque cuando usted mira, según las parábolas y en los talentos, se les dio conforme a ¿qué? A una capacidad. Hay personas que no tenemos la capacidad para tener posiblemente muchos ceros en la cuenta bancaria, pueda que sí. Habrán otras personas que no tienen la capacidad, hermano, para manejar diferente tipo de negocios. Pero cuando usted lee las Sagradas Escrituras, hubieron unos que se destacaban. ¿Sabe por qué? Porque sabían predecir. ¿Sabe qué significa la palabra predecir? Sabían mandar, sabían dar órdenes. ¿Sabía usted que como líder y como jefe usted debe saber mandar? Mire, hay personas que a mí me regañan y le digo la verdad. Yo digo, tan chévere como de verdad es que me regaña chévere. O sea, como que yo me corrijo de verdad. O no sé si solo le pasa a usted. Pero hay personas que lo regañan a uno y uno dice, no, pero no está bien, ¿sí? Y yo no sé, pero hoy vamos a hablar un poquito acerca de la economía y poder tener una buena mayordomía. Hermano, porque a mí me encantan mucho las parábolas de mi amado Jesús. Hubo uno tan osado que ¿sabe qué? El Señor Jesús lo admiró. ¿Sabe por qué? Porque sus compañeros lo juzgaron porque esta persona, ¿sabe qué? Se despilfarraba las cosas de su Señor. Y hoy lo vamos a estudiar, cómo logró tener una buena mayordomía y cómo logró ser una buena tierra para tener éxito. Y hoy vamos a poder entender qué es una buena tierra. Vamos a poder evaluar el por qué cuando yo quiero emprender algo no me funciona. Mire, hay personas que ¿sabe qué? Con todo respeto le dicen, uy, pero es que no vende ni un cuchillo en la cárcel. O sea, son personas que tienen la mano seca. Perdóneme, en la palabra de Dios, yo se lo sustento, hubo un hombre que sabe que tenía la mano seca. Y así hay cristianos, hermano. Mire, sus manos son secas. La economía se les va como agua entre las manos. Y a veces le echamos la culpa al pecado y decimos, ¿será que es que estoy en pecado, Señor? ¿Será que es que fue que en el pasado me equivoqué, hermano? Y más bien porque a veces no se evalúa si está teniendo una buena administración. Mire, hemos hablado y con este fue la punta de lanza con que arrancamos, con la idea de un hermano que está aquí en esta noche y dijo, a mí me gustaría que nos enseñaran, nos enseñan a diezmar, pero a veces no nos enseñan qué hacemos con el 90% que se queda entre el bolsillo. ¿Será que lo estamos invirtiendo bien? ¿Será que posiblemente cuando prestamos está bien también? ¿O será que a veces cuando tenemos una platica, porque a veces sucede, hay personas, hermanos, que tienen una plata y vienen y le cuentan a otro y a otro y a otro, y ¿sabe qué pasa? Resulta que los resultan robando. Eso no está bien. Por eso en esta noche vamos a aprender a hacer una buena tierra. Por favor, ¿me puedes poner la tercera? La tercera, no, esa no, la anterior. Esta dice, entonces, ¿qué tierra eres? Entonces aquí está como lo que aparece en la Biblia. Y usted tiene que mirar qué clase de tierra se identifica y qué tenemos que corregir. Lo que decía ahorita el esposo, muchas veces la plata se nos va entre las manos. Y si nosotros somos esa tierra de piedra que se nos va y se recorre, ¿qué está pasando en nosotros? Si de pronto más bien el espino representa cuando su economía es carga, usted no sabe qué hacer con esa economía, o incluso llega y ya no la tiene. Hay gente que por lo menos llega a su sueldo y ya la debe, y debe más del sueldo. Entonces tenemos que tener cuidado. También está el del camino donde se seca. ¿Qué clase de tierra es? ¿Se le seca la plata? De verdad se le está esfumando, pero ¿en qué se le está esfumando? Tenemos que comenzar a mirar como cristianos qué clase de tierra somos. Les voy a dar aquí un pequeño, como la siguiente diapositiva.
Y esta es una proyección aquí en Colombia. Y les voy a leer. En Colombia el emprendimiento es liderado principalmente por microempresas que representan el 92.2 del tejido empresarial. Quiere decir que es grande. Quiere decir que hay microempresas. Segundo, la mayoría de los emprendedores en Bogotá, o sea en la región, tienen entre 33 y 42 años, el 37%, seguido por los de 28 a 32 y después siguen los de 23 a 27 años con un rango del 10%. ¿Por qué les traje esto? Porque posiblemente no todos tienen que ser emprendedores. Todos los que estamos aquí, no todos tienen que decir, bueno, yo voy a generar empresa o empleo, como hay otros que dicen, yo prefiero quedarme en mi empleo y escalar y escalar y de pronto ir ascendiendo. Pero ¿qué quiere decir? Que trabajo sí hay. En Colombia trabajo sí hay. Plata sí hay. Escasez de plata no hay. En toda Colombia no la hay, hermanos. Si usted se da cuenta, se llama el PIB, el Producto Interno Bruto de Colombia es altísimo. Nosotros somos de los que más exportamos en la nación. Nosotros somos una nación que tiene muchos recursos. Y nosotros tenemos que comenzar a entender que la tierra de nosotros tiene que ser buena. Nosotros no tenemos que ser tierra infértil, tierra escasa, tierra dañada, tierra que no brote. Miren lo que dice, en Colombia el tejido empresarial es del 94,2%, es altísima. Quiere decir que sí hay gente que quiere trabajar. Pero ¿por qué nosotros los cristianos vivimos y la queja del cristiano es no tengo plata, no tengo trabajo, no tengo economía? Y de verdad que no solamente en esta iglesia, sino en general en la iglesia cristiana hice un balance. Y hay una estadística donde dice que el pueblo cristiano siempre sí o sí en sus peticiones está la economía. Sí o sí la economía es uno de los pilares por las que más la iglesia ora. Pero ¿por qué nosotros siendo hijo de rey de reyes, por qué la economía siempre es lo que más tenemos que comenzar a orar? Ahora entonces vamos a entender por palabra y vamos a entender que la tierra que nosotros poseemos y la que usted tiene es la del rey de reyes. Amén. Amén. Bueno, gloria al Señor. Bueno, gloria al Señor. Para poder seguir hablando del tema que estamos hablando, de tierra buena, tierra mala, nos hemos dado a la tarea con mi esposa de poder desglosar en Levíticos capítulo 19 la ley de la cosecha. Cuando leemos, cuando estudiamos un poquito, es un poquito larga, nosotros hoy lo estudiamos y estuvimos meditando bastante en esto. Fíjese que los judíos tenían como regla en la ley de la cosecha ciertas cosas. En la regla de la siembra y la cosecha, ellos no podían descuidar nada de esto. Y hay un personaje en la Biblia que a mí me gusta mucho que se llama Ruth, ¿verdad? Hoy lo compartíamos. Y resulta que pasa que esta mujer llega y era pobre, no tenía con qué comer. Yo le estoy recordando apenas la historia y ya vamos a estudiar un poquito Levíticos. Y resulta que pasa que no tenía que comer. Pero este hombre le dice a sus criados, les dice, dejen que ella recoja. Usted ha leído la historia, ¿verdad? Dejen que ella recoja. Resulta y pasa que yo se lo traigo a colación porque cuando usted lee Levíticos, en la ley de la cosecha y la siembra, era una ley dejar que alrededor de todo lo que usted sembraba vinieran los pobres, vinieran las viudas, vinieran los extranjeros, vinieran personas que no tenían la capacidad para que se saciaran de eso. Mire, y eso es una bendición, porque yo le digo la verdad, nosotros hoy lo compartíamos con mi esposa. Hay personas que no tienen problema para dar el diezmo porque llevan años en el evangelio. Ahora yo le digo la verdad, si usted es de las personas que tiene problemas con el diezmo, hermano, eso es sagrado y eso es bendito para el Señor. Y eso es una de las reglas que ahorita vamos a hablar. Pero ¿sabe qué? Hay personas que descuidan las ofrendas. Y yo no le estoy hablando
las únicas ofrendas de venir a darlas a las casas de Dios. Hay personas que saben que en el mundo afuera dicen: no, yo doy mi diezmo, yo le compro un mercado a los pobres. ¿Usted lo ha escuchado? Yo lo he escuchado. Pero mire, hoy le voy a hablar acerca de las ofrendas. Mire, este hombre, cuando leemos aquí en Levíticos 19 y estudiamos la ley de la cosecha, dice que le tenemos que dar a los pobres. Leámoslo desde el 9 todos y comencemos todos a desglosar. Cuando ciegues la mies de la tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella. Levíticos 19:9. Ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro. Así es. No hurtáis, ni engañaréis, ni mentiréis el uno al otro, y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Dios, yo Jehová. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al soborno, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgáis a tu prójimo. No andarás chismoseando entre tu pueblo. No atenderás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes del pecado. No te vengaréis ni guardaréis rencor de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Pero después sigue, ahí sigue. Bueno, sigamos. Cuando leemos esta ley de la cosecha, a mí me gusta mucho porque casi que nos dicen, perdóneme como lo voy a decir, pero oiga, no sea como, no se quiera tragar todo. Usted no ha mirado que hay personas que a veces hacen un negocio o pretenden o ponen un negocio y tienen empleados y hasta les pagan muy mal. Mire, yo creo que yo tengo la autoridad moral para decirlo, porque acá hay dos personas que trabajaron conmigo, y yo creo que sería muy lastimoso yo decir: uy, yo les he pagado mal, y ellos se pararan y dijeran: usted es muy mentiroso, usted no nos pagó mal, usted nos pagó muy mal. Y a mí me gusta mucho, hermano, esto, porque eso es bendición para nosotros. Cuando nosotros queremos emprender, cuando aún usted le dan su sueldo, porque esto, como lo decía mi esposa, no solo se trata de personas que quieran emprender, sino también personas que les llega un sueldo mensual, quincenal, que les llega su mensualidad, su platica. Hermano, cuando leemos esta ley de la cosecha, dice que le tenemos que dar a los pobres, ayudar a los extranjeros. Mire, no hay una nación como la que nosotros estemos pasando. Hemos recibido mucho extranjero. Es más, hoy gozamos de que los extranjeros vecinos de nuestro país los tenemos y son parte de nuestro ministerio. Y cuando miramos esto, hermano, hay personas que cierran su corazón y dicen: no, yo, perdónenme los hermanos venezolanos, y dicen: no, yo con venezolanos no. Y le digo la verdad, yo he encontrado que en el pueblo venezolano son muy conocedores de Dios. Son personas que tienen muchos familiares que son pastores, familiares que tienen ministerio. Hace como 15 días que me paré ahí en la puerta, hubo una persona que dijo: es que mi papá es pastor. Yo decía: tremendo, tremendo, porque nosotros como iglesia y como tierra colombiana, aunque usted no lo crea y aunque usted vea todo el panorama y el déficit en las noticias diga que estamos muy mal, le quiero contar que somos una tierra rica. ¿Sabe por qué? ¿Usted sabe por qué hay tanta guerra en África? No porque allá haya mucha guerrilla y porque se levanten subversivos. No, es porque la tierra es rica. Allá hay oro. Mire, dicen que la esmeralda que se sale de Colombia
y la esmeralda que sale de Brasil no la tenemos, no la tienen en ninguna parte. Mire, la papa criolla que nosotros producimos, hermano, es una bendición. Tenemos una tierra tan maravillosa, hermano, que el Señor nos colocó en este lugar, que somos ricos. Y por eso es que hay tantas guerras, y por eso le traigo el ejemplo de África, y por eso es que se levantan tantos grupos subversivos aquí en esta nación. Claro, que hace 50 años nosotros como nación ganamos una maldición por ir en contra del pueblo de Israel, y dicen que desde esa época se levantaron y venimos sufriendo una guerra de hace 50 años con paramilitarismo, guerrilla. Pero ¿sabe también por qué sucede? Porque somos ricos, porque esta tierra donde estamos, hermano, es una bendición. Mire, yo le quiero contar, perdóneme, pero yo no le apuesto, pero le digo la verdad, en mi Bogotá y en mi Colombia, que se acuesten a dormir un indigente sin comer nada, eso es una mentira. Y yo sé por qué se lo digo, porque yo estuve en una iglesia donde allá se recibían indigentes, y ¿sabe qué? Allá había comida. Ellos decían, y hace poquito nos pasó, salimos a darle una sopita a un indigente y dijo: uy, madrecita, ya me he comido 3. Un habitante de calle: uy, ya me he comido 3, désela a otro. Y pasó otro, y ¿sabe qué me dijo? Vea, amigo, ¿cómo es esta sopita? Está limpia. Uy, hermanito, gracias, muchas gracias, aquí llevo comida. Yo, bueno, listo, está bien. Pasó otro, mire, de verdad, hasta el cuarto. ¿Y sabe qué dijo? Dijo: venga, me la como, ya es la segunda. Hermano, ¿sabe por qué hay pobreza también? Por la corrupción. Y aquí, en la ley de la siembra y la cosecha, según Levíticos, nosotros como nación sufrimos. Y esto también es para que usted abra bien los ojos, porque ahorita están haciendo campaña para escoger el presidente. Es más, y hasta ellos se mofan y van a veces a las iglesias cristianas para adquirir votos. Pero ¿sabe qué? A veces hacen las cosas tan torcidas, se roban los recursos. Mire, yo le estoy hablando con ejemplos. Esta mañana miraba el índice. ¿Usted sabe por qué en La Guajira hay tanta hambre? Nosotros estuvimos en La Guajira, y mire, a nosotros nos dio un dolor, a mí me dio un dolor en el corazón y casi que me hace llorar, porque yo para que llores duro, ver niños corriendo detrás de las camionetas pidiendo, y uno dice: pobrecitos esos niños. Sí, pobrecitos, la verdad, pobrecitos. Pero mire, le digo la verdad, es duro lo que le voy a contar, pero ellos ya no quieren trabajar. Y la palabra del Señor me dice en 2 de Timoteo que el obrero, para participar de los frutos, debe ¿qué? Vaya, lo invito, vaya a La Guajira, váyase por ahí un jueves a las 2 de la tarde, a ver si ellos quieren trabajar. No quieren trabajar, hermano. Hermano, ya quieren vivir solo de regalías. Claro, mire, yo le estoy contando, nosotros estamos haciendo unas cabañas en Villavicencio. Sale uno a buscar trabajadores, y ¿sabe qué? Las personas no quieren trabajar porque todos están detrás del recurso de la petrolera. Se les dice: se les va a pagar 50,000. No, hermanito, muchas gracias. No quieren trabajar. Mire, nosotros sufrimos de personal. Las personas, cuando usted quiere emprender, y yo se lo he dicho, usted no contrate personas que sepan mucho, usted contrate personas que sepan hacer caso. Porque esto es un principio también para poder mantener. Si usted quiere emprender, si usted quiere ahorrar, si usted quiere mantener su platica, hermano, usted cuente con personas de esa forma. Porque le digo la verdad, nosotros lo resumimos, mire: ayudar a los pobres, ayudar a los extranjeros, dejar descansar la tierra. ¿Sabía usted que cuando los judíos sembraban tenían un año de jubileo? Es un día, esto lo vamos a estudiar también. Por eso lo invito a que se pueda entrar a las clases y pueda estudiar, porque usted se sienta y usted dice: ¿y eso qué es? ¿Cómo era que los judíos a los 7 años se perdonaban las deudas? ¿Usted se imagina eso? Ay, eso sería una bendición. Imagínese usted, hermanito, estamos en el año de jubileo. Qué pena, pero esa platica, ¿cómo le parece? Y no es que era que, ¿sabe qué? Quisieran desgraciar al que tenía. No, hermano. Era una ley de la cosecha tan bendecida y tan linda,
que sabe si usted estaba económicamente, si usted no podía con qué responder, hermano, en ese año, ¿sabe qué? Las personas, había una igualdad. Y yo no le estoy hablando de una igualdad como pasó allá en Cuba, no, porque eso es una mentira. Si usted va a Cuba, ¿sabe qué? No han podido ni renovar la flota de sus carros, son carros viejos. No es una igualdad humana, es una igualdad cristiana. Mire, si yo le digo la verdad, ¿cómo era la iglesia primitiva? ¿Cómo era? Vendían sus cosas y todo lo tenían en común. Si el hermano no tenía con qué comer, hermano, ¿almorzó? No, hermanito, qué pena. Tranquilo, hermano, vamos a suplirle el almuerzo al hermano. Era una igualdad de victoria y de bendición, hermano. Y cuando usted empieza a entender estos principios del reino, su vida va a ser bendecida. La plata, como nos enseñaron allá en el campamento, ya no va a ir en la mente, va a ir en el bolsillo, pero va a ir bien administrada. Mire, otro punto, ¿sabe qué? Esto me pareció curioso y esto es un principio bueno. Esto nos lo enseñó el pastor Omar. No se hacían injertos. ¿Sabía usted que a la tierra no se le puede hacer injertos? ¿Saben qué es injerto? Sí, claro. Sí, cruzar diferentes ¿Cómo es especies. eso que hoy hay naranjas sin semilla? Son ricas, pero son malas. La guayabapera. La guayaba manzana, era la guayaba No, pera, la yo no sé. guayabapera se llama la guayaba. Eso no lo enseñaron, eso es malo. Mire, yo le digo la verdad, uno de los principios económicos, cuando usted lo empieza a estudiar, porque a mí me gusta también ese tema, la economía. ¿Sabía usted que cuando usted tiene una proyección económica, usted no le puede hacer injertos a esa platica? Si usted tiene esa plata destinada para un objetivo, ¿y cuántos muchas veces le dicen: ay, Señor, unos zapaticos, ay, yo quiero una chaquetica, Señor? Y el Señor les manda la bendición. ¿Y sabe qué pasa? A veces le damos lugar a la necesidad y no a la bendición, y por eso es que nos estamos quejando, hermano. Y por eso es que hay muchos hermanos que uno le dice: hermano, ¿cómo está? Pues bien, pero pues ahí, hermano, y no andan sino declarando que están quebrados, que tienen necesidad, porque agrandan más la dificultad en vez de agrandar y decir: mire estos zapatos tan lindos, le oré al Señor y mire, me los regaló. Eso significa no hacer injertos a la economía. Si su plata, y si usted ya sabe que su 90% que le queda de su sueldo, de su ganancia, usted la va a destinar para algo y le ora al Señor y le dice: Señor, ¿qué puedo hacer con esto? Hermano, no le haga injertos. Destínela para lo que le ha orado el Señor. Recuerde que la palabra del Señor dice: tomarás una decisión y sobre esta te va a resplandecer ¿qué? La luz, la aurora. Pero hermano, hay hermanos que ¿sabe qué? Dice la Biblia que son como una ola, llevados para allá y para acá. Y siempre yo se los he colocado en mis clases. Son hermanos que se levantan por la mañana y la mujer le dice: vaya por el desayuno. Y empiezan: ¿será que llevo pan o será que llevo arepas? ¿Será que llevo salchicha o llevo chorizo? Hermano, y no llegan a ningún objetivo. ¿Y sabía usted que también económicamente, por eso es que muchas veces como cristianos no avanzamos, porque no tenemos un objetivo? Yo les quiero leer aquí el versículo 23 de 19, del capítulo 19, si quiere búsquelo, Levíticos 19, 23, y dice: y cuando entréis a la tierra y plantáis toda clase de árboles frutales, consideráis como incircunciso lo primero del fruto. 3 años os será incircunciso, su fruto no se comerá. Y el 4.º año todo fruto será consagrado a alabanzas a Jehová. Mas el 5.º año comeréis el fruto de él, para que os hagáis crecer su fruto, yo Jehová vuestro Dios. Así es, póngale cuidado a lo que le voy a contar. Mire lo que la Biblia nos está diciendo. Hasta los 3 años de sembrar, ¿qué? Usted no puede comer. Mire, le hicieron una entrevista a un japonés que entró en los Guinness Record de uno de los más ricos en su país. ¿Y sabe qué se reía de nosotros los latinos? El hombre le hicieron una pregunta y le dijeron: oh, porque va muy a colación a lo que le voy a contar según la Biblia.
Le dijeron, ¿cuántos años tiene su empresa? Y él dijo, mi empresa tiene 25 años. Y el latino, él le preguntó al latino y le dijo, ¿y tu empresa cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Y le dijo, mi empresa tiene 7 años. Y el coreano le dijo al latino, le dijo, ¿y tú qué le has sacado a tu empresa? Y el latino le dijo, pues ya tengo casa, ya tengo Toyota TXL, ya tengo finca, eso ya he conocido el mundo, eso ya he hecho. Y el japonés se quedó pensando y dijo, ¿con 7 años ya le sacó todo eso a su empresa? Y le dijo, sí. Y entonces el latino le respondió, y entonces usted con 25 años tiene que tener mucho. Y le dijo, pues no, porque mi empresa es como una niña. Y usted a los 7 años no puede dar fruto, no puede dar hijos, ¿verdad? Usted a los 7 años es una bebé y su empresa es una bebé. Y la economía que usted ha hecho, usted es un envidioso porque usted la ha creado es para usted. Mientras que la estructura de 25 años que he creado le ha garantizado un futuro hasta mis nietos. Y hoy en día apenas tengo una casa y me muevo con un carro, no tengo para más. Y esto a mí me sorprendió muchísimo según Levítico. ¿Sabe por qué? Porque dice que hasta los 3 años, hermano, usted tiene que trabajar. El 4.º año, ahí sí es para el Señor, dice ahí. Y hasta el 5.º año, ahí sí usted puede participar del fruto. Y ahí está como según Timoteo nos lo enseñaba. Hay muchos que primero, ¿sabe qué? Demandan el fruto, hermano, pero no han trabajado nada. De verdad. De verdad. Y ahora yo les quiero contar, así como les estaba contando el testimonio, nosotros fundamos la empresa en el 2011 y trabajamos mucho y nosotros queríamos ser como ese latino, ver frutos rápido. Entonces nosotros trabajamos y íbamos, nosotros vendíamos ropa y íbamos al madrugón y buscábamos proveedores y eso, y corre y rápido. Y el primer año nos enloquecimos con nuestra mercancía. Eso nos enloquecimos o creímos que habíamos hecho. Y no, nos fuimos a donde van todos los comerciantes, a Melgar. Y eso nos fuimos, gastamos todo. Y llegó enero y febrero y ya no teníamos pero nada. Y al otro año lo mismo pasaba y eso nosotros le preguntamos. Y cuando ya le preguntábamos al pastor, pero ¿por qué? Le decía, trabaje. Y nosotros, pero ¿por qué? Pero es que toca seguir haciendo y pagando arriendo. Y yo le decía, ¿y qué decía? Y él iba allá al local y decía, bueno, hagamos una cosa, doble diferente la ropita, a ver si de pronto le mejora las ventas. Y yo, ¿la doblada? Pastor, una dobla. Y decía, sí, doble la ropita así, mire, póngale así bolita, póngala no sé qué. Y yo, ay, yo quiero ver ventas, yo quiero progresar. Y hermanos, de verdad que la porción de la Biblia se cumplía en nosotros, pero como a caballos, como hágale. Y nosotros queríamos sacarle plata al negocio y no, y el Señor mostrándonos esta palabra, y nos muestra porque nosotros en ese tiempo estudiábamos Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Son los 5 primeros libros de la Biblia. Y la profesora de Pentateuco de nosotros, Dios mío, nos daba látigo con esto y que las leyes, y nosotros no queríamos entender las leyes. Y nosotros de verdad queríamos ir en contra de las leyes de Dios y todo el mundo, y nosotros decíamos, no, pero si tenemos un Dios de lo imposible, que ya llegue la plata, que ya. Y entonces, como unas niñas me dijeron la semana, bueno, estos días, que me encuentre una maleta llena de plata, que me encuentre ya rápido, ¿a qué horas? Y nosotros éramos solo soñando sin tener en cuenta las leyes de Dios. Así es. Me gusta mucho. Muchas gracias, esposa, porque ahí va contando parte de nuestro testimonio. Me gusta mucho porque es una palabra que nosotros hemos podido vivir. Hoy yo creo que con el recuento que le estamos haciendo de más o menos 14 años, lo que queremos es ahorrarle tiempo. Mire, la palabra del Señor dice, tiempo y ocasión hay para quienes, para todos, para todos. Yo creo que delante del Señor no habrá ninguno que se pueda decir, Señor, pero ¿qué pasó con mi bendición? No, hermano, acuérdese, en algún momento
el Señor le tuvo que haber bendecido mucho en algo. En algún momento el Señor le dio la idea para que usted hoy no estuviera en esa forma y estuviera mejor. Yo se lo digo, hermano, oportunidades perdimos demasiadas, demasiadas. No se le podría uno levantar delante de Dios y decir: Señor, pero es que a mí no. No, la palabra del Señor dice: tiempo y ocasión hay para todos. Es más, hasta en el mundo por allá dicen es que se les aparece la Virgen y se asustan. A veces pasa así, hermano. Hay personas que han contado con una bendición y ¿sabe qué? No han sabido ahorrar. Mire, yo le voy a dar un tip para los que no tienen vivienda propia. Hoy 2025 es el momento más fácil de comprar vivienda. Más fácil. Y no se ría, porque es verdad. De verdad. Por allá uno es que no, es verdad, hermano. Si usted no sabe cómo, primero que todo, oración y ayuno. Y segundo que todo, lo espero allá afuera y le cuento cómo. No le voy a vender nada. No le voy a vender nada, pero le voy a enseñar cómo lo hemos hecho. Pero le digo la verdad, hermano, órele al Señor por su vivienda. Pídale al Señor por su vivienda. Mire, en el comercio, mire lo que le voy a contar. En el comercio, esto a mí me ministró mucho. Los que trabajan en el comercio saben a qué me voy a referir. Un día me dijeron: usted tiene que pagar semanal tanto. Yo dije: todo eso, Dios mío, pero si yo me gano esto y aquello. Y voy y le pregunto a uno de los muchachos que trabajaban por ahí: ¿cuánto vale la papeleta de Tusi? Me dijo: vale 50.000 el punto. Y le dije: ¿50.000? Y dijo: sí, y eso nos dura 2 noches. Y yo dije: 2 noches se mete 100.000 pesos. Y yo, como hijo de Dios, que amo a mi Señor, que tengo el más glorioso, que tengo el más maravilloso, que tengo a Jehová Jireh, ¿a mí me va a quedar grande esta situación? No puede ser, hermano. Y le digo la verdad, eso para mí fue un reto. Y por eso quiero que me acompañe por favor a Génesis capítulo 26. Y vamos a hablar de un personaje que no dio de qué hablar. Se llama Isaac. A veces hablamos mucho del abuelo, ¿verdad? Abraham. Del padre Abraham. Y a veces hablamos mucho del hijo de Isaac. Y es que ese Jacob. Pero ¿sabe qué? Este Isaac tenía algo, que él era obediente. Mire, era tan obediente que un día su padre le escogió la esposa y dice que cuando la miró de lejos él se enamoró. ¿Usted se atrevería a hacer eso? Bueno, le hablo a los que están solteritos, ¿no? Salir ahí con los casados que, uy, yo sí, no. Le hablo a los solteros. Que el pastor le dijera: Lex, que el pastor Brian le dijera: mire su esposa. Y usted dijera: así es, pastor. Creo que nos faltaría mucha obediencia. Pero una de las cualidades de este hombre, ¿sabe qué? Era que sabía sembrar. Este Isaac, mire lo que dice Génesis capítulo 26 versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año. Hermano, eso no fue en mes, eso no fue en un mes, eso no fue en 3 días. En aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. ¿Sabía sembrar en buena tierra y era buena tierra este hombre? Hermano, le estoy contando uno de los ejemplos. Obediente. Era una persona que sabe que no le da valor a su padre como posiblemente lo hizo su hijo. Era una persona que sabe que si el Señor le decía vaya a tal lugar, él lo hacía. Mire, fue una persona que no tuvo hijos posiblemente fuera de su hogar porque estuvo ahí. La Biblia nos lo revela, que era una persona obediente. Era una persona que le creía a Dios y sabía sembrar. La pregunta es en esta noche: ¿usted qué está sembrando? ¿Hoy usted sembró algo? Y no le estoy hablando de matas, le estoy hablando hoy de finanzas. Le estoy hablando de que si usted hoy tomó buenas decisiones para que en el futuro usted tenga una vejez tranquila. Porque si usted es un joven, escúcheme por favor, desde los que se levantan a las 10 de la mañana y dicen
tengo una pereza. Le voy a resumir su vida y discúlpeme, porque la Biblia nos lo enseña. Va a tener una vejez, ¿sabe qué? Trabajosa. Pero si usted se levanta temprano, hermano, y persiste, porque es que, hermano, no se trata de el inicio. Bueno, ya inició, pero ahora persista. Y de eso se trata la vida cristiana también, hermano, porque no quiero que salgan de aquí, sean los mejores emprendedores y sabe que ya digan, no volvieron a la iglesia, porque tampoco se trata de eso, no. Porque hay muchas personas les hace daño la bendición. Es más, en Génesis, ¿sabe qué le dice el Señor? Génesis 26, ¿qué le dice Moisés al pueblo? Le dice, cuídate cuando entres a la tierra prometida que fluye, ¿qué? ¿Usted sabe por qué fluye leche y miel? ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Por qué fluye leche y miel? No era porque iban a haber muchas vacas y iba a haber harta leche, no. Porque de hecho ellos casi no eran ganaderos, ellos eran pastores, tenían hartas ovejas. ¿Sabe por qué fluía leche y miel? Porque iban a entrar a una tierra donde habían muchas montañas. Lo invito a que salga a nuestra nación y usted se dé cuenta cuando cae el agua en la montaña, se ve como blanco, tipifica la leche. Y cuando hay harta agua, hay harto fruto, se puede sembrar. ¿Sabe el riesgo que corría el pueblo de Israel y que corremos usted y yo cuando tenemos una economía abundante y no sana? Que nos olvidamos de Dios. La pregunta sería, ¿entonces se puede tener una economía abundante y no olvidarse de Dios? ¿Sabe qué le podría yo responder? Depende. Depende a la clase de corazón y a la capacidad que usted y yo estemos diseñados. No todos estamos diseñados para, como se lo dije al principio, para tener miles de millones. No se necesita, hermano. Mire, no se necesita que en su nequi hayan muchos ceros hacia la derecha, no hacia la izquierda. No se necesita, hermano. Mire, en la vida cristiana, ¿sabe qué se necesita para tener una buena economía y una economía sana? Que si así sean 10,000 pesitos, 20,000, lo que sea, así sea poquito, en bendición, Dios se lo multiplica. Ojo con lo que le estoy contando. No le estoy contando de que vaya y compre, negocie. No, hermano, ojo, porque estos son los consejos que le quiero ya dar para terminar. Cuidado, no se meta en yugo desigual para hacer negocios. Siempre se nos habla de no meternos en yugo desigual como parejas. No nos metamos en yugo desigual con otras personas que no tienen el temor de Dios. Para eso hay una diapositiva rápida porque esa es. Y esa es, dice, ¿cómo hago para hacer buena tierra y en qué debo sembrar? Y el esposo dice, no yugo desigual o malas sociedades. Quiero que se lleven en su corazón que usted tiene que hacer sociedades con Dios, que usted tiene que comenzar a asociarse con Dios. No es que sea malo porque nosotros, cuando dijo Steven, ella es mi socia. Exactamente, sí, porque somos esposos y ahí hicimos una sociedad. Nosotros no peleamos por la economía, que cuánto usted ganó, que cuánto yo gané, que cuánto usted gastó, que cuánto. Y posiblemente en los matrimonios hay esas peleas. Usted cuánto puso, usted cuánto. Y acuérdense en que cuando ya se une en yugo igual, o sea, quiere decir casados, no debería haber peleas por la economía. Pero tenemos que tener cuidado los casados, porque la mayoría de los casados que se separan en una índice en Colombia es por la economía, porque no saben llevar las finanzas en su matrimonio y comienzan a pelear, y en vez de ser socios, entonces son guerreros, son competencia. Entonces usted gana más, entonces yo gano más, y comienzan a competir cuando no debería haber eso. También tenemos aquí no ganancias deshonestas. Y las ganancias deshonestas es que en lo que usted gane y en lo que usted haga no pase por encima del otro. Ni incluso dentro de su familia, usted no puede pasar por encima ni pisotear a los demás. No puede usted ser ventajoso a la hora de hacer cualquier negocio, porque la ventaja deshonesta no es de Dios.
Recuerden Levíticos, cuando estaba diciendo, y todo el relato para que ustedes lo lean, Levíticos 19. En la casa, que ya se va a terminar la predicación, léanlo en la casa y comiencen a aplicar. No hagan ganancias deshonestas. Intereses, cuando usted pida un crédito, analice bien con su contadora, que aquí tenemos una contadora, si el interés a usted lo va a subyugar, si el interés a usted lo va a dañar y lo va a oprimir. Usted no tiene por qué entonces hacer y recibir un crédito con altos intereses, o que hermanos o entre socios los intereses se los vayan a colgar. Adicional a eso, una de las cosas, y como dice, ¿cómo hago para hacer buena tierra? Dijo Steven: diezmos y ofrendas. Aquí está la clave, hermanos. Nosotros cuando comenzamos, de verdad que nos costó dar el diezmo, porque nosotros decíamos, pero si damos el diezmo no pagamos el arriendo, no completamos para la comida, no completamos para el bus. Pero resulta que cuando comenzamos a soltar y decir: Señor, yo voy a dar mi diezmo, y yo voy a dar mi ofrenda, y yo voy a comenzar a compartir con los hermanos, y yo voy a comenzar a compartir con la familia, y no me importa. Y la palabra de Dios dice que es mejor dar que recibir. Y usted, cuando aplica esa ley a su negocio, a su economía, Dios, eso es una ley, eso es una ley. Entonces recuerden eso. Y ya queríamos hablar sobre apalancamiento y cosas así, pero la verdad no nos va a dar el tiempo. Pero el domingo vamos a tener ese tiempo para seguir hablando de economía. El sábado vamos, ya ahorita les voy a seguir dando, pero entonces Steve, para que termine. Así es, bueno, gloria al Señor. Yo quisiera terminar con esto, pues porque el tiempo no nos da. Quisiera por favor que me acompañaran a Mateo capítulo 6, verso 33. Hay deudas buenas y hay deudas malas, ¿sabía eso? ¿Sí lo sabía? No le voy a prestar, ni le estoy pidiendo prestado. Pero ¿sabía usted que hay tiempos en donde usted no se puede comprar una cosa porque puede ser una deuda mala? Puede pasar. Existe el apalancamiento, en donde usted puede tomar algo prestado para avanzar como negocio o como persona. Pero como me decía mi esposa, como dice mi esposa, vamos a estudiarlo posiblemente lo que es el día domingo. Yo con esta frase y con este verso quisiera que se lo llevaran para la casa, porque es de bendición para nuestras vidas. Mire lo que dice Evangelio según San Mateo capítulo 6 verso 33, dice: mas buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si usted quiere tener una economía sana, unos proyectos de aquí a futuro sanos, estables, de bendición, en primera medida tiene que buscar de Dios. Con esto resumo y con esto termino. Buscar el reino de Dios y su justicia, practicar la justicia y poder vivir en justicia, para que las demás cosas sean añadidas y poder tener una economía sana, de victoria, de bendición, no solo para nosotros, sino para nuestra familia. Amén. Gloria al Señor. Así que colóquese sobre sus pies. Vamos a orar. Vamos a darle